Bueno, acabamos de apreciar el cortometraje Alma del director Santiago León Cuellar. Quiero invitar a quienes nos están viendo a escribir en el chat sus preguntas y comentarios. Y aprovecho para saludar a Santiago y también agradecerle la invitación, agradecer que está participando de esta invitación a conversar acerca del cortometraje Alma. Muy buenas tardes, Santiago, ¿cómo está? Hola Simón, muchísimas gracias de verdad por esta invitación, a la Cinemateca, a todo el equipo detrás que hace posible estos en vivo. Nada, muy contento de estar aquí para conversar. Muchas gracias, Santiago. Bueno, hablemos del cortometraje Alma. ¿Cuál fue la inspiración para realizar este cortometraje? ¿De dónde surgió la idea? Bueno, nada, Alma surge de Alma porque la inspiración es el personaje, ¿cierto? Yo conocí a Alma a través de Michelle. Michelle es mi socia en Films, y Alma es su hermana. Entonces, hace ya unos 7 años que, 6, 7 años que conozco de Alma y realmente fue la inspiración el mismo personaje y ver su proceso que estaba viviendo en una edad como tan compleja que es la adolescencia, y pues sumado a eso estaba atravesando y comenzando un proceso de transición de género y en su cuerpo. Entonces no sé, me conecté mucho como con eh, tantas emociones en un personaje, y a partir de ahí fue que pues yo le propuse a Michelle que hiciéramos algo con ella. Entonces empezamos a conversar y al principio queríamos algo más documental, pero al principio realmente Alma no quería, pues no quería salir en pantalla. Entonces comenzamos fue a escribir una historia de ficción basados en ella, y cuando fuimos a hacer el teaser ya para empezar a buscar financiación en fondos y en becas, ahí fue que Alma aceptó participar en el teaser. Y es un teaser de 3 minuticos, y cuando lo rodamos con ella y con un chico con quien ella salía en esa época, que es de donde sale el personaje de Víctor, pues nos dimos cuenta que nos gustaría, pues que nos gustó mucho trabajar con ella y que ella se sentía, digamos, o por lo menos percibíamos que se sentía muy cómoda ante la cámara o lo hacía muy bien. Eso, y ahí pues como que nació la historia. Excelente. Santiago, para quienes ahorita están estudiando producción cinematográfica o están pues en esta área de los cortometrajes o del cine, de las series, ¿algún consejo para quienes quieran producir esos cortometrajes o producir estas historias? Y es el consejo que me doy a mí mismo todos los días de no dejarse, pues no rendirse, ¿cierto? Porque es un camino largo y es un camino de muchos no, donde te van a decir muchos no, donde vas a presentar tu proyecto a convocatorias y te van a decir no, o donde vas a ir a una productora y te va a decir no, no. Y así pasó también con Alma. O sea, Alma pasó por sus primeros intentos en convocatoria y nos dijeron que no. Entonces, a no desfallecer y a encontrarle como la esencia a los proyectos. Y cada vez que a uno le dicen como un no, realmente es un favor que le hacen a uno, porque es para que uno se cuestione qué está pasando con el proyecto, por qué no está conectando con alguien. Y a veces ni siquiera es que no esté bien, ¿cierto? A veces es que simplemente hay muchos proyectos y los jurados, por ejemplo, de este tipo de convocatorias, o pues tienen cierta conexión con unos o con otros, es algo muy subjetivo. Entonces yo creo que la invitación es a que crean más en cada uno y menos en lo que les dicen los demás, ¿cierto? Es como la confianza en uno mismo, cultivar eso y trabajar en eso. Bueno, aparte de estos no que te encontraste en el camino, ¿qué fue lo más difícil y también lo más fácil en el proceso de producción del cortometraje Alma? Yo creo que, bueno, lo más difícil
para mí creo que tal vez fue tratar de mantener una atmósfera en el set que fuera respetuosa con nuestro personaje, eh, con el equipo más cercano a ella, o sea, con Michelle, escuchar muchísimo a las voces femeninas. Fue difícil, ¿no? Porque yo no, para mí este proceso fue como empezar a estudiar y a desaprender muchas cosas, como a estudiar un montón de terminologías que tienen que ver con el ámbito de la diversidad. Ahí estoy compartiendo como detrás de cámaras para que vayamos viendo. Entonces, creo que lo más difícil fue ese proceso, ¿no? Porque estamos en una cultura súper patriarcal y en el cine, en los rodajes, se siente mucho como esa jerarquía y ese, digamos, ese dominio masculino, ¿cierto? Y yo en este proceso, si no fuera por Alma y por haber empezado a escribir el guión con Michelle y también de la mano de Alma, porque el guión digamos que fue un proceso colaborativo con la misma Alma, ¿cierto? Entonces nos reuníamos con ella, ella nos contaba sus historias y íbamos escribiendo el guión, pero luego pues nos ganamos dos fondos, uno del FDC y el otro de la ANTV, entonces luego para poner esto como en la práctica fue muy complejo, fue como un montón de choques, de crear una atmósfera, digamos, de respeto en medio de a veces un crew que todavía no estaba como muy cercano a esta temática de las transiciones de género, ¿cierto? Yo creo que para muchos era la primera vez que estaban en una película de esta clase, de este tipo. Eh, Entonces sí, yo realmente para mí lo más difícil fue eso, como generar esa confianza y que Alma se sintiera cómoda, porque para Alma era estar, pues siento yo, no, o sea, no puedo hablar por Alma, pero lo que yo siento es que para Alma fue una confrontación también muy fuerte. Igual ella lo disfrutó mucho y se reía, pues cortábamos y era muerta de la risa, pero también había muchas escenas que son íntimas, ¿cierto? Son de su vida privada y, y era sobre todo eso, ¿no? Como la presión de no sobrepasarnos, de no afectarla a ella y de yo tener como que controlar esas ansias de uno mostrar y mostrar. Como director uno siempre quiere mostrar, o por lo menos a mí me pasa eso, mostrar y uno tiende a explotar mucho a sus personajes, ¿cierto? Entonces había algo muy chévere y era que yo tenía siempre a unas chicas al lado, estaba Michelle, estaba Sara López, por ejemplo, que era la foquista en este caso, y entonces trataba de yo de conectar con sus sensibilidades también, entenderlas y sobre todo escucharlas, como escucharlas y dejarme aconsejar. Eh, Eso, yo creo que eso es como lo más difícil. Bueno, nos estabas diciendo que era como la primera vez que entrabas a producir un cortometraje con una temática de género. ¿Vendrán más con esta temática o vas a contar otras historias distintas? Eh, no, sí, vienen más. Pues estamos, de hecho, una serie que estamos a punto de estrenar que se llama Las Buenas Costumbres y tiene una temática de diversidad también, en este caso es de una adolescente de 17 años, una chica que se enamora, bueno, siente un enamoramiento, una atracción por su primita digamos, en un paseo familiar. Toda la serie sucede como en esta finca familiar y ciertos acercamientos entre ellas dos. Me parece que es un tema que todavía tengo como, como con muchas preguntas, en las que tengo muchas preguntas que quisiera indagar. Pero son historias que son necesarias contarlas, ¿cierto? Ahora, actualmente estamos celebrando, diría que a nivel mundial, el mes del orgullo y de la diversidad sexual y de género. Y muchas de estas historias no se cuentan
muchas de estas historias son necesarias contarlas para tener referentes, para que otras personas sientan que el mundo se está abriendo. Aún hoy en día hay muchos países donde a las personas sexualmente diversas las matan o las meten a la cárcel. Actualmente en Colombia también muchos casos de crímenes de odio hacia chicas trans. También el acceso a la educación es difícil, el acceso a los servicios médicos es difícil, pero esas historias que se cuentan ayudan a que vayamos hacia adelante, que es muy necesario precisamente contar estas historias. ¿Cuáles podrían ser los conflictos a los que se está enfrentando un adolescente que se encuentra en tránsito de género? Que Alma nos presenta algunos, ¿no? Sí, muchísimos. O sea, aparte del solo hecho de ser adolescente en un país o en un mundo, tal vez, en un mundo tan complejo como el que vivimos, tan violento y sobre todo con una cultura de dominio patriarcal, ¿cierto? Eso es para mí. Si hay un tema del que a mí me interesa hablar y del que creo que es necesario hablar es empezar a cuestionarnos en qué sistema estamos, cómo funciona este sistema desde el poder, quiénes son los que ostentan el poder y cómo han creado un sistema para un poco encarcelar a las almas de las personas desde el que empezamos, ¿cierto? Desde que empezamos a educarnos con unos sistemas de educación como muy sesgados y dedicados solo como a formar mentes intelectuales y a castrar muchos deseos y muchas emociones en los jóvenes. Entonces y eso me pasó a mí, pues a mí, y todavía estoy tratando de sanar eso, ¿no? Cuando uno llega a la adolescencia, uno se enfrenta a un montón de deseos, tanto sexuales, pero también de ganas de libertad, ¿cierto? De salir, de crecer, de crear, pero parece que el sistema está hecho es como para coartar todas esas libertades que quieren los jóvenes, que queremos, ¿cierto? Como si uno dice, mamá, es que yo quiero ser músico. No, ¿y usted qué va a vivir? Está loco. Mamá, es que me gustan los hombres. ¿Qué? O pues ponen el grito en el cielo, no le puedes contar a nadie. O mamá, me quiero hacer una cirugía y quiero volverme una mujer. O sea, el mundo todavía no está realmente, las generaciones que nos criaron no están todavía como preparadas para ese golpe, pero tampoco los podemos culpar a ellos porque ellos fueron criados así y es un montón como un entramado de instituciones, la institución política, la religiosa, la económica, o sea, todo pareciera que está como confabulado para que las personas crezcan con miedo y solamente se vuelvan como una máquina de hacer dinero. Creo que va más allá de géneros o de postura o de orientaciones sexuales. Realmente siento que es una lucha contra un sistema muy complejo, muy complejo, que es el patriarcado. Bueno, yo personalmente creo que estos sistemas realmente no son tan sólidos. Judith Butler lo dice, necesitan constantemente un performance para estar reafirmando lo que son, por ejemplo, la misma masculinidad, constantemente se tiene que estar reafirmando, porque no son sólidos. Yo creo que tenemos que buscar las grietas, encontrar las grietas para entrar y poder transformar estos sistemas. Bueno, quiero saludar a María Victoria Valencia, que nos tiene una pregunta, bueno, una pregunta para Santiago, y es ¿cuántas personas trabajaron en este proyecto? ¿Cómo se financiaron? ¿Cómo se hizo la contratación a particulares, cámaras, sonido? Es una pregunta algo más técnica. Y antes de eso, sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices, de que es un sistema que realmente tiene que estar haciendo un performance todo el tiempo para sostener la mentira, y la mentira no se va a poder sostener porque el daño emocional que tiene la humanidad es tan grande que ya lo está empezando a sanar y se está dando cuenta.
esa emoción no es solo intelecto, ¿cierto? Bueno, el intelecto es una herramienta más, pero somos emociones, somos un cuerpo, somos un deseo de crear, de tocarnos, y eso es mucho más poderoso y está muy, muy bacano lo que está pasando, que, que se están empezando como a abrir esas grietas y ya está pasando esto, o sea, antes no pasaba esto que está sucediendo ahora, una conversación con un corto de esta temática auspiciada por el mismo Estado, esto es un gran logro. Y la respuesta, María Victoria, sí, trabajamos alrededor de 40, 45 personas detrás de, y el proyecto se financió a través de dos fondos estatales, el FDC, que es el Fondo de Cine Nacional, y uno que se llama ANTV, que ya no existe, bueno, FONTV, que existía cuando existía la ANTV y ahora se mudó a hacer algo que es como las convocatorias del MINTIC, que también, pues sí, están dando bastante financiación para proyectos audiovisuales. Bueno, retomando un poco esto del sistema y estas grietas, ¿cierto? Es algo paulatino. Hace muchos años no podíamos ver en televisión estas temáticas de género y sexuales, personajes homosexuales. Ahorita se están contando muchas de estas historias. ¿Qué será lo que está pasando, que se están contando, se están mostrando estas historias, esta inquietud que se está generando, pero ya ha pasado de la literatura, ha pasado de otras expresiones artísticas a cortometrajes o al cine, lo cual siento que genera mucho más impacto porque a más personas puede llegar estas historias. Es un misterio, tal vez es el ciclo de la humanidad y también ya estamos hartos de esa violencia también, es como que ya la historia misma nos ha contado que venimos de tanta guerra y de tanta represión, y yo no sé qué está pasando, no sé si es la nueva era, la verdad, pues como que estamos entrando en la era de Acuario, pero sí siento que es un despertar del lado femenino en el mundo, en todo. El lado femenino no quiere decir las mujeres, ¿cierto? El lado femenino es la sensibilidad, el lado femenino es el cuidado por el otro, el buscar crear no desde la destruir al otro, ni montarse, ni encaramársele al otro para subirse, sino también como desde el compartir, y eso es algo muy nuevo pues en esta sociedad y no nos han enseñado eso. Entonces como que siento que a mediados del siglo, cuando empezó el tema del feminismo, a mediados del siglo XX, cuando se empezaron ya como a dar unas manifestaciones ya muy, muy contundentes desde las mujeres y a liberarse, y empezaron los gays también, o sea, los homosexuales a hacerse valer como personas humanas. Pues eso, yo creo que esas luchas nos han traído esto, pues no ha sido fácil, es un camino que creo que ha tomado luchas y es como cuando la esclavitud, ¿cierto? Que todavía sigue sucediendo un poco no, pues mucho, un poco camuflada, pero es una lucha y lamentablemente pues ha sido un camino violento y todavía creo que hay que seguir un poco, pues no sé, esperando que esa violencia va a seguir por un rato, pero creo que lo más importante es como empezar a dar pasos que nos alejen de contestar violentamente, ¿cierto? Porque nos puede llevar al extremo y se puede seguir volviendo una guerra como un círculo vicioso. Entonces, un poco nuestra intención con Alma, con este corto es que se empiecen un poco a... Yo sé que las etiquetas son necesarias para hacer este proceso en el que estamos, ¿cierto? Pero porque es el camino para que las personas empiecen a entender que LGBTQ y todas las letras que significan eso y de dónde vienen, todas esas luchas, pero que a la final somos seres
y infinitos, ilimitados, y que nuestras almas no deberían por qué catalogarse por una raza, por un género, yo qué sé, por una ideología política. Pero siento, Simón, que eso es algo como que es el ciclo del universo, no sé, es algo muy misterioso y, y si estamos en esto, pues parece que es porque somos un poco instrumentos de algo que no podemos realmente entender. Es así como está fluyendo como la existencia, no sé. Pero en ese ciclo del que tú hablas, la historia muchas veces da pasos lentos hacia adelante y a veces pasos agigantados o más rápidos hacia atrás. Por ejemplo, actualmente es noticia que en Hungría se aprobó una ley propuesta por la extrema derecha para evitar que se promocione material que pueda promocionar la homosexualidad en niños y adolescentes. Tanto que hasta algunas películas aparentemente alejadas del tema como Harry Potter han sido censuradas. En este camino de Alma, ¿alguna vez sentiste esa censura? Nos decías que te encontraste con algunos no, pero esos no eran más desde lo técnico, desde el apoyo económico o por el tema y toda esa historia que cuenta Alma. Es muy curioso, a ver, eh, yo creo que los primeros no que llegaron a Alma era porque el guión todavía no estaba listo, ¿cierto? No había un guión sólido todavía, a pesar de que había como una semilla buena. Luego cuando teníamos el guión sólido y enfocamos la historia más hacia... De hecho, nosotros no la vendíamos como una historia de una persona trans, sino de una joven, ¿cierto? Le habíamos quitado un poco eso. Eh, que luego volvió a aparecer ya después del corto hecho. Utilizamos otra vez la palabra trans como para ayudarnos un poco supuestamente en la distribución, aunque siempre hemos pensado que no hace falta, ¿cierto? Como que es una historia de amor y de juventud. Nos encontramos con nos también en el lado, por ejemplo, de buscar colegios donde rodar, ¿cierto? En Medellín. Hicimos varios intentos y creo que era de las cosas que más fue de las cosas que más nos costó conseguir el colegio, porque sí se abrían, en principio se abrían y nos dejaban hacer casting en los colegios públicos, porque siempre fuimos a los públicos, pero cuando llegábamos y les contábamos la historia y les decíamos que queríamos rodar ahí sí empezaba como a poner trabas y un poquito de inventarse un poco de burocracia, que ir al ministerio, que ir a yo no sé qué. Cuando finalmente en el colegio en el que logramos rodar fue por voluntad, pura voluntad digamos, de la parte directiva. Encontramos una parte, un rector que conectó, ¿cierto? Que conectó con la historia y que dijo, claro, bienvenidos, y no nos puso ni problema, ni tuvimos que hacer papeleos de nada. Entonces sí, obviamente estamos en una sociedad con mucha resistencia a esto y cada vez se va a acrecentar más porque eh, como el despertar está muy fuerte ahora, el lado del poder, digamos, oscuro tiene que reaccionar como sabe que es con la violencia y con la represión. Sí, pero ellos yo creo que a la final no se dan cuenta que esto a largo plazo va a ser peor, ¿cierto? Porque entre más reprimen, pues, la olla estalla más fuerte. Eh, es inevitable, ¿cierto? Yo siento que ese cambio y ese giro y ese despertar es inevitable. Y el mundo va a cambiar, va a mutar, porque o sea, el universo siempre está en constante cambio y se está como perfeccionando, buscando cómo ser más, digamos, más bello. Yo creo que el universo busca siempre cómo ser más bello. Y la forma que está encontrando ahora es ya el amor, la diversidad, no más guerra y van a seguir. Yo creo que no, de pronto a nosotros no nos va a tocar el mundo en paz, pero va a pasar. Yo estoy seguro que en unas generaciones va a pasar. Excelente ese mensaje y te lo agradezco mucho, Santiago. Aprovecho pues para a quienes nos están viendo, invitarlos a que nos dejen sus comentarios y sus preguntas aquí en el chat.
Y bueno, retomando esto de los colegios, esto que nos contabas, que algunos colegios aceptaban, otros no, recuerdo esa historia de alguien famoso en Medellín, Kim Zuluaga, quien hace muchos años tuvo que interponer una tutela para poder ir al colegio con el uniforme femenino. Y eso y otras historias, como lo que sucedió con Sergio Ruego en Bogotá, eh, ha hecho que miremos cómo desde los colegios, desde los manuales de convivencia de los colegios, se ha coartado las libertades estéticas. Y yo creo que a nosotros, de pronto por nuestra edad, nos tocaron unos manuales de convivencia y unos colegios muy estrictos, pues como de cumplimiento, cosas como no tener el cabello con cierto largo, llevar el uniforme de cierta forma. Y yo ahora veo mucha más libertad en los colegios, pero esta libertad yo creo que también hay que de una u otra forma saber administrarla muchas veces para no desaforarnos. Eh, de pronto la historia de Alma eh, llevaba a hablarte de una libertad más bien contenida. Ella todavía no había estado, se sentía tan libre porque estaba en ese proceso de transición. Sí, tal vez eh, es un caso muy particular también, ¿cierto? Es como todo, cada caso es distinto, cada persona es un universo. Entonces, el caso de Kim Zuluaga o el caso lamentable de Daniel Urrego, pues se dan en condiciones, contextos muy distintos y eso influye muchísimo, ¿no? El contexto social, económico, el colegio en el que estás, eh, la crianza de tu familia también, eso es vital, la cercanía o no con tus papás. En el caso de Alma siento que hay se aleja mucho del estereotipo de lo que uno se suele tener en la cabeza de una persona trans, de una chica trans, ¿cierto? Que me parece que está muy estereotipado y también nos queríamos un poco alejar de eso, pues porque conocíamos a Alma y decíamos, wow, es que es un personaje muy único, le gusta el metal, le gusta escuchar esos géneros hardcore tan poderosos y tan, a veces para muchos chocantes, que a mí, por ejemplo, el metal nunca me ha terminado ese género de metal nunca me ha terminado de gustar, pero lo dejamos porque también como porque es el personaje. Entonces, siento que, claro, en el caso de Alma había un drama muy contenido, ¿cierto? Algo que pasaba mucho en su interior, eh, que están mezclados inseguridades, miedos, y que lo queríamos mostrar así, expresarlo de manera como sutil, con miradas, eh, con imágenes más que, sí, y por su contexto también sociocultural creo que hace de Alma un personaje poco, no es que no existan más como ella, seguro hay personajes eh, que pueden ser similares o tener gustos similares, pero no han sido muy retratados, creo yo, en el audiovisual, porque lamentablemente pues la idea de una persona trans en la historia del cine es patética, es patética. Y hay un documental que el otro día me vi con Michelle en Netflix y es una burla, pues es una broma, ¿cierto? Es como vestirse de mujer, es una risa y es una burla y jajaja, y siempre es el personaje cómico, patético. Entonces, no, es como que empecemos un poco a ver que no, tampoco siempre tiene que ser así. Eso me recuerda mucho, por ejemplo, los blancos que se pintan de negros para poder hacer personajes negros, ¿cierto? Y digamos que no dejan espacio a los verdaderos actores y talentos negros. Lo mismo tantos actores, hombres que hacen entonces de chicas trans, cuando hay tanto talento en la población LGTB para poder interpretarse. El año pasado un fenómeno en España, yo diría que también en Latinoamérica, una serie que se llama Veneno, de los Javis. Todos los personajes eran interpretados por chicas trans, y esto es permitir que
este talento migre, ¿cierto? Y salga de otros escenarios un poco más escondidos. Por eso es importante contar estas historias que al final son historias cotidianas. Ahorita muchas veces necesitamos las etiquetas, de pronto a futuro esta cotidianidad haga que las etiquetas no sean necesarias. Es como esa apuesta. Sí, total. Y bueno, también quiero decir que no tengo nada en contra de los estereotipos y que son súper válidos porque hacen parte del espectro infinito pues, de posibilidades, pero que me parece que lo que ha hecho un poco el cine en mostrar a las chicas trans o chicos trans o a las personas homosexuales siempre, hasta hace muy pocos años ha empezado a cambiar eso, ¿cierto? De empezar a buscar más cómo humanizarlos y no caricaturizar, porque a la final, o sea, yo creo que sí, se trata de eso, de que en algún momento no tengamos que necesitar tantas etiquetas, pues tantas, y estar haciendo todo el tiempo juicios por cualquier cosa que veamos distinta a la que nos está mostrando todo el tiempo Caracol o RCN o, ¿cierto? Es una lucha muy fuerte porque todavía el poder está muy como amañado con estas maneras como binarias de ver el mundo, ¿cierto? Y va a tomar un tiempo, pero eso ya, ya viene con una fuerza, o sea, hay ciudades en el mundo que ya, o sea, San Francisco, yo qué sé, Barcelona, ciudades que se han vuelto demasiado plurales, ya es muy normal, por ejemplo, ver en el mundo en Berlín, con, chicos y chicas, chiques, cogidos de la mano, besándose, amándose, claro, todavía aquí en Colombia y en ciudades como tan conservadoras, pues todavía es un choque muy fuerte, ¿no? Eso, pero pues, va a pasar y es generacional, es en las mismas familias, no es en las mismas familias, o sea, tú puedes venir de una familia lo más tradicional y conservadora y tú vas a cambiar ese árbol genealógico y ¡pum! Vas a cortar con esos nudos de represión y de violencia y está pasando, o sea, eso es lo que está pasando. No sé qué más decirte, Simón. No, excelente. Este es un tema que puede darnos mucho más para hablar, ¿cierto? Porque cruza nuestros cuerpos, cruza la historia, cruza lo político y así como el cine, la literatura son un reflejo del pasado, son un reflejo del presente, también en muchos casos son una mirada al porvenir. Yo personalmente agradezco cada vez que estas historias se cuentan porque alguien que está con miedo en su casa de hablar, de salir, de expresarse y de ser, al ver estas historias y que entran en la cotidianidad, puede tomar un poco de fuerza para dar pasos hacia adelante en su vida. Bueno, ya estamos terminando. Santiago ahorita nos contaba que está trabajando en una serie. Por dónde podemos ver todo el material de Santiago, dónde podemos encontrar noticias sobre Santiago para quienes quieran ver más de todo lo que ha hecho y va a hacer. Y muchas gracias, Simón. Se llama Las Buenas Costumbres, es una serie que se va a estrenar pronto a nivel nacional. Estén pendientes porque todavía no les podemos decir en dónde, pero en nuestras redes que son Mudra Films, Mudra Films, en Instagram, en Facebook, estaremos compartiendo toda la información. Agradecerte a ti y de nuevo agradecer infinitamente al equipo que estuvo con nosotros en Alma, a mi socia Michelle, a Alma, porque sin Alma esto pues no hubiera sido posible, y a toda su disposición, y a la mamá de Alma, bueno, a toda la familia que estuvo ahí siempre apoyándonos. Muchas gracias. Y a la Cinemateca, a Camila, a Alba por la invitación, a Natalia y a todos los que están aquí detrás, muchas gracias. Bueno, Santiago, muchas gracias por aceptar esta invitación para conversar acerca pues, del cortometraje Alma. También agradecemos mucho a la Cinemateca Municipal de Medellín y a todo el equipo de la Cinemateca por la gestión para promover y divulgar las prácticas audiovisuales en la ciudad.
Agradecemos a todos quienes se conectaron y les invitamos para que nos visiten en el Parque Biblioteca Tomás Carrasquilla La Quintana y los diferentes espacios del sistema de bibliotecas públicas de Medellín, para que puedan disfrutar de toda la oferta que tenemos para ustedes. Muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias, Santiago. Muchas gracias, hasta luego.